India ya era el tercer país con más casos de COVID-19 detrás de Estados Unidos y Brasil a principios de julio. A mediados de ese mes, la propagación se iba acelerando con más de 30.000 nuevos contagios cada día. Lo que hace el coronavirus es poner en foco, explotar la fragilidad de cada sistema. Una inmensa cantidad de gente vulnerable, una red sanitaria deficiente, una sociedad sacudida por la violencia religiosa. ¿A qué desafíos particulares la India está obligada a enfrentarse por el coronavirus? Este es un viaje con un destino atrapante y una escala sorpresa. En el país gobernado por el ultranacionalismo hindú, un Estado comunista tuvo su propia respuesta a la pandemia y ¿saben qué? Fue exitosa. En marzo pasado, el primer ministro decretó el confinamiento total de la población. 1.350 millones de personas, algo jamás visto. India es un país exótico y lleno de misterios. India es una república federal integrada por 29 estados. Su territorio es apenas más grande que el de Argentina, pero aglutina a un cuarto de la población mundial. El país es también una de las 10 primeras economías a nivel global y una potencia nuclear. Pese a todo, India no ocupa mucho lugar en la prensa occidental. Es noticia para las elecciones presidenciales, cuando escala alguno de los conflictos territoriales que tiene con China o Pakistán, otras dos potencias nucleares, o en caso de una pandemia mundial. Más que de nuestra realidad, India es parte de nuestro imaginario. El Taj Mahal, el río Ganges, el caos de Nueva Delhi, los trenes atestados de gente, las vacas sagradas, los colores, las especias, las telas, los bazares, el yoga, Bollywood. ¿Quién quiere ser millonario? Volviendo a la pandemia, ¿quién maneja la crisis en India? Y sobre todo, ¿cómo la está manejando? Bueno, si esta fuera una película, el protagonista sería Narendra Modi, el actual primer ministro, conservador, ultranacionalista hindú, populista de derecha. De hecho, existe una película sobre su vida que salió el año pasado justo durante la campaña presidencial. Modi es el chico que vendía té, devenido una de las figuras más carismáticas y uno de los líderes más influyentes de las últimas 6 décadas de democracia. En un país donde las castas siguen casi igual, diga lo que diga la Constitución, la narrativa del primer ministro tiene gancho, seduce a las masas. Para millones, Modi encarna la promesa, la ilusión, de un cambio frente a las viejas élites urbanas, las dinastías políticas, la corrupción. Mientras que sus detractores hablan de desaceleración económica, de intolerancia religiosa y de una posible deriva autoritaria. Modi es amado y odiado en la India y fuera del país. El gobierno decretó la cuarentena con una prohibición total para la población de salir de sus hogares. Esto fue un 24 de marzo y, sorpresa, ese mismo día a la medianoche empezó el confinamiento que fue prolongado un par de veces con algunas flexibilizaciones hasta finales de mayo. Después de eso, el coronavirus fue ganando terreno cada vez más rápido. El 12 de junio, India era el cuarto país más afectado a nivel global en cantidad de casos. El 7 de julio, el tercero, con más de 700.000 contagios y 20.000 muertes. Y se cree, por la falta de pruebas de coronavirus, que las cifras reales podrían ser mucho mayores todavía. La aceleración de la pandemia supone un enorme desafío para el sistema de salud deficiente. India destina al gasto en sanidad alrededor del 1% del Producto Interno Bruto, bastante poco. Concretamente, el país tiene menos de una cama por cada 1.000 habitantes. Para que se hagan una idea, China, que es otra economía emergente, tiene 4, Brasil 2. Los hospitales públicos están abarrotados por la pandemia.
Los hospitales privados son caros y por lo tanto inaccesibles para una inmensa mayoría. Y la combinación pobreza-exclusión social hace que millones de personas se queden sin atención médica. Y con eso no vieron nada todavía. Ahora vamos a hablar de cómo millones de trabajadores quedaron desamparados. Vamos a hablar de odio religioso y de economía. Claro, el frente económico es para mirar de cerca. El 12 de mayo, Modi anunció un plan de reactivación, lo mismo que se habla en todos lados. Pero como en India ninguna cifra puede ser chica, el primer ministro puso en la mesa un 10% del PIB, 266.000 millones de dólares, con el objetivo de llevar a India hacia la autosuficiencia. Un estado de situación que choca con la promesa electoral de Modi de duplicar el PIB hasta 5.000 millones de dólares y eso antes del 2025. Entonces, algunos vieron en ese paquete un golpe de efecto, más comunicación política que proyecto político. El alcance real solo se verá con el tiempo, pero lo que sí preocupa desde ya es la reforma laboral. De hecho, los derechos de los trabajadores fueron arrasados por decreto en varios estados gobernados por el partido del primer ministro. ¿En nombre de qué? De la recuperación. ¿Se acuerdan, como decíamos en un primer momento, que el coronavirus expone la fragilidad de cada sistema? Bueno, también deja en evidencia el accionar de los gobiernos. Para los 100 millones de trabajadores migrantes, por ejemplo, la cuarentena fue devastadora. Esos trabajadores son los que se trasladan de las zonas rurales, pobres con desempleo, a las grandes ciudades donde son mano de obra barata para las fábricas y otros. Viven al día, el poco dinero que sobra lo mandan a su familia y de un momento al otro estuvieron librados a su suerte, sin medio de subsistencia, sin techo ni comida. Con los transportes suspendidos, algunos quedaron varados en las zonas urbanas. Muchos otros recorrieron cientos de kilómetros a pie o en bicicleta bajo el sol para volver a su casa. A veces fueron reprimidos por la policía de manera brutal por violar el confinamiento, fueron estigmatizados como portadores del coronavirus, rociados con desinfectante. No hubo una gestión de Estado en coordinación con las autoridades locales para la logística, para la supervivencia. Fue más bien sálvese quien pueda. Otro de los grandes desafíos que tiene la sociedad india y que el coronavirus puso en foco es la violencia religiosa. India es a la vez un estado laico y una tierra de fe, de creencias. El 80% de la población es hinduista. Otros practican el budismo, el jainismo, el sijismo o alguna de esas religiones monoteístas a las que Occidente está más acostumbrado, como el judaísmo, el cristianismo o el islam, que es la primera minoría religiosa del país. Con el 13% de la población, 200 millones de fieles, los musulmanes son un montón, pero una minoría al fin. India tiene una larga historia de convivencia religiosa y también de enfrentamientos. Modi, el hombre que medita en posición de loto en una cueva de las montañas del Himalaya durante las elecciones. Bueno, tiene en realidad sus raíces políticas en un grupo de extrema derecha hindú. En otro punto destacado de su trayectoria, es acusado de no haber hecho nada para frenar la matanza de unos 2.000 musulmanes en febrero de 2002, cuando era ministro jefe del estado de Gujarat. Y ahora, como primer ministro, aviva el odio religioso, las divisiones entre la mayoría hindú y las minorías, y en particular el sentimiento antimusulmán. Antes de la pandemia ya había enfrentamientos, con represión y muertos, por la llamada Ley de Ciudadanía, que facilita el acceso a la nacionalidad india para refugiados de Pakistán, Bangladesh y Afganistán, pero excluye a los musulmanes. Y cuando llegó el coronavirus, empezaron entonces los rumores falsos de que los musulmanes eran quienes propagaban la pandemia. Una supuesta corona yihad, fake news.
Los musulmanes se volvieron de alguna manera el chivo expiatorio de la pandemia. Al principio de este viaje les prometí una escala. Llegó el momento. Respiremos profundo. En esta historia hay una excepción. Un lugar de la India donde la respuesta a la pandemia fue otra y dio otros resultados. Es el estado comunista de Kerala, en el sur del país. Allí fue detectado a finales de enero el primero de todos los casos. Con 35 millones de habitantes, un flujo constante de gente, trabajadores migrantes, expatriados que van y vienen, estudiantes extranjeros, turistas, la región tenía cómo convertirse en un foco peligroso. Pero las autoridades supieron qué hacer. Pruebas, rastreo, aislamiento, cuarentena estricta, acompañamiento. Kerala es una excepción política, con coaliciones de izquierdas que se vienen alternando en el poder desde que ganó por primera vez el Partido Comunista Indio en 1957. Se destaca también en varios índices como la alfabetización, la esperanza de vida, una fuerte inversión en educación y salud pública. Además, Kerala aprendió de una experiencia previa, la del virus Nipah en 2018, que mató a 17 personas en un mes y puso el sistema de salud a prueba. De ahí salieron protocolos, una especie de hoja de ruta que permitió responder más rápido y mejor, y lograron aplanar la curva. No está ganado. Mientras no haya ni vacuna ni tratamiento, nunca está ganado. De hecho, a mediados de julio, un repunte de los casos hacía temer una segunda ola de contagios. Pero supieron, en algún momento, hacer la diferencia. A nivel nacional, la pandemia sigue su camino galopante. India tendrá que enfrentar los mismos desafíos que todos. A mediados de julio, por ejemplo, el gobierno decidió volver a confinar a cerca de 140 millones de personas, una décima parte de la población. Esa marcha y contramarcha es necesaria para tratar de salvar vidas. Pero India tiene y tendrá una dificultad que no todos tienen, la de ser un gigante con pies de barro, superpoblada, con mucha pobreza, poca salud. Además, Modi no deja interrogantes solamente ligados a la gestión de la pandemia, sino al proyecto que viene instalando y profundizando. ¿Qué sociedad cuando la reforma laboral se parece a la instalación de una esclavitud moderna? Cuando inmensas cuotas de la población, por pobres, por migrantes, porque son de otras castas, están invisibilizadas. Cuando se fomenta el odio, la discriminación, la violencia religiosa. Mientras todas las miradas están puestas en el impacto sanitario y económico del coronavirus, Narendra Modi persigue lo que más le importa, su agenda ideológica.